Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del artículo. Hoy hablaremos de esta publicación de Lancet acerca de enfermedad hepática esteatóxica. Este tema es muy importante y debemos abordarlo porque recientemente hubo unos cambios relacionados con la terminología. Ya no hablamos de enfermedad o hígado graso no alcohólico, sino que englobamos todas estas entidades en el nombre del artículo precisamente, que es la enfermedad esteatóxica hepática, la cual engloba una gran cantidad de etiologías que pueden llevar a esteatosis, siendo este como el marcador principal de la enfermedad. Dentro de las etiologías, las dos principales que tenemos son la asociada a disfunción metabólica o lo que conocemos como el síndrome metabólico y la asociada a el consumo de alcohol. De esa manera vamos a tener la esteatosis hepática relacionada a enfermedad metabólica o MASLD y vamos a tener la enfermedad hepática relacionada a alcohol o ALD. Es importante saber que muchos pacientes comparten estos dos factores de riesgo, por lo cual tenemos un término intermedio que va a ser la enfermedad esteatóxica relacionada con disfunción metabólica y con alcohol, que también la encontramos bajo la abreviación de MED-ALT. Esto va a estar determinado principalmente por los gramos por día que consuma el paciente de alcohol. Si el consumo de alcohol es menor a 20 o 30 gramos en mujeres y en hombres respectivamente, vamos a hablar de una disfunción metabólica siempre y cuando haya un factor de riesgo cardiovascular. Si el consumo es superior a 50 o 60 gramos de alcohol en mujeres y en hombres, hablamos de una enfermedad relacionada al alcohol. Y si estamos en un punto intermedio, hablamos de la etiología relacionada a las dos entidades. Aclarando que si el paciente no tiene factores de riesgo cardiovasculares y tiene un consumo de alcohol superior a 20 o 30 gramos, hablaremos de una vez de una enfermedad hepática relacionada al consumo de alcohol. Desde el punto de vista de la epidemiología, se habla de que el 33% de la población global sufre de esta patología. Esto varía según cada país. Por ejemplo, en Latinoamérica llegamos casi hasta un 45% de prevalencia de esta enfermedad. Los factores de riesgo relacionados son la obesidad, el sobrepeso, la prediabetes, la diabetes y el consumo de alcohol. Dentro de la historia natural de esta enfermedad tenemos una noxemia, que pues son todos los factores que ya hemos mencionado previamente. Esto lleva al desarrollo de la esteatosis, que puede verse acompañada posteriormente de inflamación, que es lo que se considera como la esteatohepatitis. Esta inflamación se convierte en un factor inicial o disparador para la posible aparición de fibrosis, y esta fibrosis hepática puede avanzar progresivamente hasta llegar a cirrosis y a sus estadios finales, llevando finalmente a la muerte del paciente, resaltando que la mortalidad de estos pacientes realmente está principalmente por enfermedad cardiovascular y por patologías oncológicas no hepáticas. En cuanto a lo que sería la presentación clínica de esta enfermedad, lo que debemos saber es que en general es asintomática en sus estadios iniciales. Por esto, casi siempre es la presentación por la cual uno llega a sospecharla es por un hallazgo incidental de esteatosis en una imagen que se toma por alguna otra indicación o el hallazgo de alteración en las pruebas del perfil hepático. Ya relacionado como tal con la enfermedad, se habla de que puede llegar a generar fatiga y dolor crónico del hipocondrio derecho como síntomas relacionados, y ya cuando desarrolla la cirrosis per se, podemos encontrar los síntomas o la presentación clínica asociada a esta enfermedad, como puede ser todos los hallazgos de hipertensión portal, las telangiectasias, el eritema palmar, o ya los hallazgos de la descompensación propiamente de la cirrosis, como podría ser ascitis, encefalopatía, hemorragia variceal o el carcinoma hepatocelular. Desde el punto de vista del diagnóstico, ya no lo mencionó Andrés, partimos de la ecografía. Sin embargo, este es un estudio que tiene baja sensibilidad. Realmente el estudio no invasivo, que se considera actualmente como gold estándar, es la medición de la fracción de grasa de densidad protónica por resonancia magnética. Posterior a esto pasamos pues a la búsqueda de las etiologías, partiendo de lo que ya mencionamos de los factores cardiovasculares, del consumo de alcohol, siempre que exista elevación de transaminasas, más allá de que la causa pueda ser muy obvia, debemos descartar las otras causas que pueden igualmente elevar las mismas, dado que pues uno puede tener de forma concomitante varias condiciones. Respecto al consumo de alcohol, dado que existe un subreporte por parte de los pacientes, podemos apoyarnos por un lado en los cuestionarios estructurados y también en biomarcadores para medir dicho consumo de alcohol, como son el fosfatidiletanol y como son la transferrina deficiente de carbohidratos. Una vez confirmamos entonces el diagnóstico, lo que debemos hacer es estratificar la enfermedad, ya que cuando ésta se relaciona a un consumo de alcohol o cuando está en estadios de fibrosis o de cirrosis, su pronóstico es peor.
Ya definimos cómo vamos a evaluar la parte del alcohol, y para la parte de la fibrosis lo que hacemos es inicialmente pruebas no invasivas y posteriormente podemos proceder a pruebas imagenológicas o invasivas para determinar la misma. Dentro de las estrategias no invasivas, la que más se recomienda en las guías es el score FIB-4, el cual, si tiene un valor menor a 1.3, tiene un valor predictivo negativo lo suficientemente alto para descartar la fibrosis significativa. Si está por encima de 2.6, es altamente sugestivo de fibrosis, por lo cual deberemos de remitir el paciente a un hepatólogo, y si está en un punto intermedio entre 1.3 y 2.6, procederemos a hacer un estudio imagenológico, el cual es un fibroscan, el cual, si tiene un valor superior a 8 kilopascales, nos habla de la posibilidad de fibrosis y por ende debemos remitir al hepatólogo, y si está por debajo de 8 kilopascales podremos descartar la fibrosis significativa, aclarando que no es necesario la biopsia ni para la búsqueda diagnóstica ni para la confirmación de la fibrosis, salvo que haya una discordancia importante entre las pruebas y necesitemos de una confirmación histopatológica como tal. Finalmente, a la hora del tratamiento, este debe estar enmarcado dentro de un grupo multidisciplinario. Inclusive el artículo habla de la posibilidad de una clínica hepática metabólica para el manejo de estos pacientes. Se debe manejar pues todos los factores cardiovasculares que ya hemos mencionado. Se debe igual manejar, se debe cesar el consumo de alcohol y se debe buscar estrategias para el manejo del peso de estos pacientes. Aquí, por ejemplo, los análogos de GLP-1 y los señores de SGLT2 han tenido resultados prometedores. El uso de la pioglitazona también es una posibilidad, resaltando que se debe tener cuidado del paciente con falla cardíaca con fracción reducida. Y el uso de estatinas y el uso de aspirinas se ha visto que también tiene un papel dentro de este grupo de pacientes. Sin embargo, pues sus indicaciones deben estar basadas en las que ya conocemos previamente y no solamente por la presencia del hígado graso. Y finalmente tenemos el resmetirom, que es un análogo del receptor beta de la hormona tiroidea, que funciona como un medicamento directo en esta enfermedad, puntualmente para pacientes que ya han desarrollado fibrosis, que no tienen cirrosis y que han mostrado resultados en la reversión de este proceso crónico hepático. Con esto terminaríamos este capítulo del artículo, esperamos que les haya gustado y como siempre son ustedes quienes eligen cuál es el siguiente artículo que vamos a revisar. Tenemos esta publicación del New England Journal acerca de sepsis. O esta opción de espondiloartritis axial del llama, publicada en este año. Este es el último capítulo de este año, esperamos que les haya gustado mucho todo el contenido que hemos publicado a lo largo del mismo y nos vemos en el siguiente año. Feliz Navidad y feliz año para todos. Es que tengo el gorro puesto como a la mitad. Este claramente va a ser un blooper, está quedando grabado. El mío está bien, ¿cierto? Hola a todos. Siento que este se lee más. No olviden dar el like para Tolima campeón.